Hola mis panas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Lobo Solitario con nuevas creepypastas para que las disfruten. Espero que les gusten. ¿Qué opinan de las canciones de fondo? ¿Les gusta? Comenta si te gustaría oír más canciones o sonidos de fondo como ambiente para las historias aterradoras. Ahora sí, comencemos con las historias. Por la noche cobran vida. Me gusta pensar que soy una mujer racional, con la cabeza bien puesta. Pero hay cosas que he vivido que mi mente lógica simplemente no puede explicar. Entre mis recuerdos más antiguos están aquellos en los que soy una niña pequeña, acostándome en la cama mientras mi madre apaga la luz y me dice: duerme bien, que no te piquen los bichitos. Cerraba la puerta. En menos de 5 minutos, comenzaba. Nunca tuve miedo, observando cómo las muñecas de porcelana sobre mi tocador se giraban entre sí y tenían conversaciones silenciosas. Sus labios pintados se movían apenas, iluminados solo por la luz de la luna. Sus cabezas se inclinaban suavemente a la izquierda y a la derecha mientras hablaban. Yo trataba de no moverme, fingiendo estar dormida, porque si hacía el más mínimo sonido o movimiento, ellas se detenían de inmediato. Una vez intenté hablarles en voz baja, para que supieran que no era una amenaza. Moría por saber de qué hablaban. No tenía miedo, al contrario, me sentía privilegiada. Una testigo de la magia. Pero nunca les interesé. A medida que fui creciendo y el pensamiento racional reemplazó la inocencia de la infancia, las muñecas se movían cada vez menos, hasta que una noche simplemente se detuvieron. Nunca más volvieron a moverse. Tenía 8 años. 8 años después ya me había olvidado por completo de las muñecas. De hecho, unos años antes sus miradas fijas habían empezado a inquietarme, así que las guardé en el closet para no tener que verlas. No es que siguiera creyendo que se movían de noche, solo había algo en ellas que me daba mala espina. Hubo una que no pude guardar, porque era demasiado grande. Me la regalaron cuando tenía 3 años, y era más alta que yo. La llamé Janet. Tenía el cabello rubio y unos ojos azules tan penetrantes que se abrían y cerraban cuando la acostabas o la levantabas. Su boca, pequeña y en forma de moño, estaba pintada con un leve puchero. Era de plástico duro y barato, y sus piernas caminaban contigo si le sostenías las manos. Cuando cumplí 16, Janet ya estaba muy deteriorada. Su cabello tenía mechones cortados y calvas por todos lados. Le había arrancado las pestañas y pintado la cara con maquillaje de payaso. Su ropa hacía tiempo que había desaparecido, y estaba desnuda, apoyada contra la pared. A veces me invadía un sentimiento de culpa por cómo la había tratado a lo largo de los años. Pero enseguida lo reprimía, porque era una tontería. Solo era una muñeca. Una muñeca espeluznante que a veces giraba hacia la pared para que no me mirara. Aún así, nunca tuve el valor de tirarla. Por entonces, mi hermana menor tenía 6 años, y compartíamos habitación. Una noche, mientras mis padres estaban fuera, hablaba por teléfono con una amiga cuando mi hermana entró para acostarse. Se quedó en la cama unos minutos mientras yo seguía charlando, como cualquier adolescente. Luego me pidió que bajara a hablar por el teléfono de la cocina, porque la estaba molestando y quería dormir. Acepté, le dije a mi amiga que la llamaría en un momento, colgué, me despedí de mi hermana, cerré la puerta y bajé las escaleras. Tomé el teléfono en la cocina y llamé de nuevo. Mi amiga respondió al primer timbrazo. Le pedí disculpas y le pregunté en qué habíamos quedado, cuando de pronto escuché un grito desgarrador que venía desde arriba. Solté el teléfono y corrí escaleras arriba de 2 en 2. Abrí la puerta de golpe y encendí la luz. Mi hermana estaba en su cama, acurrucada en el rincón, con la manta hasta la barbilla. Lloraba sin control, su cuerpo temblaba violentamente. Sentí un vacío horrible en el estómago. Supe al instante que no era una araña ni una pesadilla. Había estado despierta hacía menos de un minuto. Quise correr a abrazarla, pero mis piernas no respondían. Hablé despacio, con calma, intentando que me contara qué había pasado.
Después de unos minutos, todavía temblando, logró decir una sola palabra. Se me heló la sangre. Ya, Janet. Perdí por completo la compostura. ¿Qué pasa con Janet? Pregunté. ¿Qué pasa con Janet? Repetí, desesperada. Ella me miró y, entre lágrimas, dijo. Caminó, y me miró. Volteé hacia el lugar donde había dejado a Janet una hora antes. Había estado limpiando el cuarto y la había colocado bajo la ventana, de pie contra la pared, entre dos bolsas de juguetes viejos que íbamos a donar. La acomodé cuidadosamente para que no se cayera hacia adelante. Cuando la miré, casi vomité. Corrí hacia mi hermana, la tomé en brazos y bajé con ella llorando. Janet ya no estaba bajo la ventana. Ahora estaba de pie al pie de la litera, mirando hacia afuera. Si se hubiera caído, habría quedado boca abajo en el piso. No había forma de que terminara así. No tenía explicación alguna, y no podía consolar a mi hermana ni a mí misma. Cuando por fin se calmó un poco, me contó que, después de que salí del cuarto, había escuchado un ruido al pie de la cama. Se asomó desde la litera superior y vio a Janet dar unos pasos desde la ventana hacia la puerta. Al verla, mi hermana soltó un jadeo, y Janet levantó la cabeza de golpe, girando apenas hacia la izquierda, y la miró directo a los ojos con esa mirada helada y fija. Fue entonces cuando gritó. Una hora después, junté valor, tras encender todas las luces de la casa, corrí a la habitación, tomé a Janet y la arrojé al sótano. Cuando mis padres regresaron, entre lágrimas les conté lo ocurrido. Me regañaron por asustar a mi hermana y me dijeron que madurara. Debí suponer que no me creerían. De eso hace 18 años. A veces mi hermana y yo recordamos aquella noche. Ella jura que no fue una broma, y yo le creo. Vi su reacción con mis propios ojos. Mis padres nunca quisieron deshacerse de Janet porque fue mi primera muñeca. Les rogamos que no la trajeran de vuelta a la casa. Ahora Janet está en el ático del garaje. Mirando. Sin parpadear. Esperando. El Salvador detrás de mí. Mi bolsa se rompió mientras caminaba hacia mi auto, y solté una maldición mientras corría a recoger mis compras. Cuando escuché pasos acercándose por detrás, me giré alarmada, solo para ver a un hombre sosteniendo mis latas de atún, las naranjas y el detergente. Sus ojos azules brillaron mientras sonreía. ¿Necesitas ayuda? Oh, sí, gracias. Respondí con una risa aliviada. Dejamos todo en la cajuela antes de que él mirara mi placa. ¿Estás lejos de casa? Sí, me mudé hoy, y me alegra que haya una tienda abierta a esta hora. Él rió y dio un paso más cerca. Sí, este pueblo puede ser bastante muerto de noche, pero tiene sus cosas buenas. Si quieres que alguien te enseñe cómo moverte por aquí. Levantó las cejas y se señaló a sí mismo. Tal vez agradecí su ayuda, pero empezaba a sentirme incómoda. Gracias, pero los hermanos de mi novio son de aquí. Mentí, dando un paso atrás. Y él me está esperando, así que será mejor que me vaya. Gracias otra vez por tu ayuda, por supuesto. Se alejó con una inclinación cortés. Que tengas una linda noche. Me relajé y sonreí. Igualmente. Caminó hacia su camioneta Burdeos, y yo cerré la cajuela de golpe antes de subirme al asiento del conductor. Canté junto a la radio mientras salía del estacionamiento, pero mi buen ánimo desapareció cuando sentí algo frío contra mi cuello. Gira a la izquierda en el siguiente semáforo. Murmuró una voz ronca detrás de mí. No podía verlo en el espejo retrovisor, pero sentía su respiración entrecortada rozándome la oreja. Mi corazón golpeaba en mi garganta. Por favor, no me hagas daño. Vas a vivir si sigues mis instrucciones. La duda me inundó, pero obedecí, con las manos temblando sobre el volante. Las calles estaban vacías, pero mi corazón dio un vuelco al ver la camioneta Burdeos a cierta distancia detrás de mí. Contuve el aliento y frené suavemente, moviendo el auto con la esperanza de que el hombre de ojos azules se diera cuenta de que algo estaba mal.
La voz áspera siguió guiándome por un laberinto de calles desiertas, y yo obedecí, tranquilizada por la camioneta que me seguía, convencida de que él había notado mi angustia. Toma la siguiente a la derecha, y luego gira inmediatamente otra vez a la derecha. Obedecí, y mi corazón se desplomó cuando la camioneta Burdeos no tomó la segunda curva cerrada. Ahora maneja hacia tu casa. El secuestrador me obligó a abandonar mi única esperanza para llevarme a casa sin testigos, y mi mente se llenó de escenarios horribles. Esperaba que el hombre de ojos azules llamara a la policía, pero temía que no llegaran a tiempo. Después de un instante de desesperación, me dominó la rebeldía y giré bruscamente, estrellándome contra un árbol. Perdí el conocimiento mientras el auto daba vueltas y caía por una pendiente. Reportaron el accidente y fui rescatada, pero a pesar de lo grave del choque, mi secuestrador había desaparecido sin dejar rastro. Ni sangre, ni cabello, ni huellas, ni fibras, ni siquiera marcas de pisadas alejándose del lugar. Mientras me recuperaba en el hospital, confundida y temblando, me incorporé cuando una cara familiar apareció en las noticias. Los mismos ojos azules. La policía lo había arrestado después de detenerlo por exceso de velocidad en el vecindario donde lo había perdido, y habían encontrado un arete en la parte trasera de su camioneta Burdeos. El arete pertenecía a la última víctima del estrangulador errante. Un escalofrío paralizante recorrió mi columna al darme cuenta de que yo había sido el siguiente objetivo de un asesino serial, y ese frío se extendió por todo mi cuerpo cuando comprendí que la voz ronca que me susurraba órdenes al oído me estaba salvando de su destino. Hervir una rana. En la secundaria teníamos un conferencista invitado cada año. Su nombre era señor Siberi. Trabajaba con algunos refugios para mujeres sin hogar y centros de crisis por violencia doméstica en la zona, y llevaba años yendo a las secundarias para hablar sobre abuso doméstico y relaciones saludables. Nos separaban en dos grupos, chicas y chicos. Durante 2 horas teníamos tiempo libre mientras él hablaba con los chicos, y después ellos se iban a su descanso mientras hablaba con nosotras. Cada año entrábamos al gimnasio con expectativa. Aunque el tema era sombrío, el señor Siberi no solo hacía que fuera interesante, él mismo era encantador, hasta entrañable, y se convirtió en un favorito entre los estudiantes. Siempre parecía el tío divertido. Su ropa formal nunca le quedaba bien, pantalones caqui flojos que se ajustaban demasiado en la cintura, camisas de vestir de manga corta como las que usan los niños de primaria en la iglesia, y una corbata graciosa, usualmente con dibujitos de animales, pero un año llevaba una con bigotitos pequeños. Aunque no debía tener más de 40, lucía una cabeza completamente rapada y brillosa, y unas profundas líneas de sonrisa. El señor Siberi nos hablaba sobre relaciones sanas y cuáles eran nuestras expectativas de ellas. Siempre pensábamos que era un poco tonto, ¿acaso no sabríamos reconocer a un abusador cuando lo viéramos? Pero él nos aseguraba que una relación abusiva rara vez empieza así. Nos enseñaba cómo ocurría el abuso, diciendo que un abusador primero conquistaba como cualquier otra pareja, siendo amable y cariñoso, ganándose nuestra confianza con afecto. Explicaba que el abusador empezaba de a poco, probando nuestros límites, controlando cosas pequeñas, mostrando celos leves, que casi nunca empezaba con violencia física o verbal. Si pones una rana en agua hirviendo, ¿qué pasa?, preguntó. Todos reímos, algunos estudiantes respondieron: ¿tienes una rana hervida? O sopa de rana. Pero unos dieron la respuesta correcta: saltaría afuera. Correcto, dijo el señor Siberi con una sonrisa triunfante. ¿Pero qué pasa si la pones en agua fría y empiezas a calentarla poco a poco? La rana terminaría en agua hirviendo casi sin notar el cambio. Decía que así funcionaba el abuso. Que el abusador empezaba siendo encantador, pero poco a poco iba cambiando, cada cambio disfrazado de preocupación por ti. Pero señor Siberi, una vez que el agua hirviera, ¿la rana no se daría cuenta y saltaría afuera?
O, mejor dicho, cuando el abuso se volviera físico o verbal, la víctima no se daría cuenta y seguiría. Preguntó un estudiante. Podría ser. Reflexionó. Pero ahí entra en juego el ciclo del abuso. Nos explicó que el ciclo de abuso es la manera en que los abusadores mantienen a su víctima. Todo comienza como la rana en agua fría, donde todo parece estar bien, pero las tensiones de la vida diaria o de la relación van aumentando la presión. El abusador empieza a controlar, el agua se calienta, hasta que finalmente estalla con violencia física o verbal. El agua hierve. En ese punto uno esperaría que la víctima se fuera, o que la rana saltara, pero el abusador, desesperado por retenerla, quita la olla del fuego. Cambia de actitud por completo, pide perdón, pone excusas, promete que no volverá a suceder. A veces regala cosas o se muestra atento, y muchas víctimas se quedan. Después de todo, el agua volvió a estar fría, ¿por qué saltar afuera? Así es como el abusador logra seguir. Puede sentirse culpable, arrepentido o con miedo de que su pareja lo deje, y la víctima está confundida, puede incluso creer que es su culpa, así que las disculpas parecen sinceras. Si el abusador logra convencerla, ella lo perdona y se queda, y el ciclo comienza de nuevo. Después de cada sesión con el señor Siberi siempre salíamos motivadas, fuertes, empoderadas, convencidas de que ninguna de nosotras caería en algo así. Creíamos reconocer las señales, estábamos armadas con información, sabíamos lo que era una relación sana, y era lo único que aceptaríamos. Éramos ingenuas, o al menos yo lo era. Conocí a Peter el verano antes de irme a la universidad. Él era salvavidas en la piscina local, y yo adoraba nadar. Ese verano lo pasamos robándonos besos. Yo iba justo después de que cerraran y nos colábamos en la caseta, explorando nuestros cuerpos. Me empujaba contra la puerta y me mordía el cuello, dejando un pequeño beso en cada marca. Perdí mi virginidad en la parte trasera de la camioneta de su papá, estacionados en un autocinema, con las estrellas arriba y una manta debajo, mientras me susurraba al oído que me amaba. Ese mes no me llegó el periodo, y vomité más que aquella vez que un amigo de Peter me convenció de probar whisky. Recuerdo con claridad estar en el baño de una farmacia, temblando tanto que apenas podía leer las 2 rayas rosas de la prueba de embarazo. Mis padres estaban avergonzados, hasta con vergüenza ajena. Yo estaba destrozada. Peter estaba emocionado. Su primo estaba iniciando una empresa de construcción, dijo. Iba a trabajar allí, podríamos casarnos y tener a nuestro hijo. No me emocionaba casarme con Peter. No porque no lo amara, porque sí lo amaba, y tampoco porque no quisiera ser madre, siempre pensé que lo sería algún día. Mi mayor temor era todo lo que estaba dejando atrás. No podría ir a la universidad, ni viajar con amigas, ni siquiera tener una vida social por un tiempo. Pero mi padre y Peter insistieron, y terminé siendo esposa y madre a los 17. Al principio no podíamos pagar una casa, así que nos mudamos a un departamento pequeño. No era lo mejor, pero tampoco lo peor. Peter trabajaba en la constructora de su primo y poco después nació John. Aunque al inicio fui reacia a casarme y a ser madre tan joven, debo admitir que cuando John nació, mi mundo entero pareció abrirse. Peter hacía lo imposible por cuidarme, apenas me dejaba levantar un dedo cuando estaba en casa, y yo pasaba los días con mi angelito. Pero pronto se notó que el primo no sabía manejar un negocio. Varias veces Peter recibió pagos atrasados o ni siquiera le pagaron. Tuvimos que pedir dinero prestado a su padre y al mío. Nunca lo había visto así. Peter estaba siempre al límite, odiaba pedir dinero, odiaba decepcionarme. Pasaba noches enteras buscando trabajo en los clasificados, y encima, con el sueño roto de un recién nacido, el estrés aumentaba. Ofrecí decenas de veces conseguir empleo para ayudar, pero él ni quería oírlo. La verdad es que yo habría querido trabajar. Estar encerrada con un bebé todo el día me estaba volviendo loca. Amaba a mi hijo, pero necesitaba hablar con adultos, el hablar en tono infantil todo el día me hacía sentir más tonta. Supliqué a Peter que me dejara trabajar, traté de convencerlo con besos y ojitos, pero su respuesta siempre fue no. Con el tiempo se cansó de las discusiones, pero yo era terca. Seguí insistiendo hasta que un día explotó.
Nunca lo había visto tan enojado, era como si el chico de la piscina hubiera desaparecido y en su lugar hubiera un monstruo. No supe cómo reaccionar. Sabía que lo que hizo estaba mal, que así no se trataba a una esposa, pero aún así me sentí culpable. Podría haberme quedado callada. No necesitaba seguir preguntando lo mismo. Me encerré en nuestro cuarto por horas. Al final Peter vino a disculparse. Fue tan dulce. Me habló suave, me besó la mano y la mejilla, me abrazó fuerte. Era solo el estrés del trabajo. No volvería a pasar. Todo estaría bien. La mañana siguiente desperté con el olor de desayuno. Tocino, huevos y pan tostado. Quería sorprenderme. Quería compensar lo sucedido. Yo quería olvidarlo. Pero el desayuno se me atragantaba. Las cosas no mejoraron de inmediato, pero con el tiempo lo hicieron. Volví a confiar en él. Teníamos un hijo juntos, yo era su esposa, logramos que funcionara. Encontró otro trabajo mejor pagado, John crecía y yo encontraba cosas que hacer en casa. Hubo paz. Pero no duró. Todas las parejas discuten, especialmente criando a un hijo, pero Peter no reaccionaba como otros padres. Se enojaba, se alejaba, hacía un espectáculo de sus emociones. No pasó mucho antes de otro estallido. Esa vez decidí irme, planeé llevarme a John y tomar un taxi a casa de mis padres. Peter me detuvo antes de salir por la puerta. Se disculpó desesperado, decía que me amaba, que nos necesitaba a John y a mí. Guardé mis maletas y a la mañana siguiente desperté con olor a tocino. Así pasaron los siguientes años. Peter reaccionaba al estrés de nuestra vida, yo trataba de no molestarlo, de ser la esposa perfecta, de no enojarlo, pero tarde o temprano explotaba. Siempre pensaba en irme, pero nunca lo hacía, porque al poco tiempo todo volvía a la calma, y al día siguiente me despertaba con olor a desayuno y con el esposo perfecto esperándome en la cocina. Sé que fui ingenua. Sé que debí dejarlo a la primera vez que me trató así, pero no podía. Teníamos un hijo, compramos una casa, y al final, él solo era terrible en momentos muy raros. Yo pensaba que podía soportarlo. Todo cambió cuando dejé de ser la única víctima. La semana pasada Peter llegó a casa después de lo que asumí fue un mal día en el trabajo. Tenía todas las señales que me advertían que debía comportarme lo mejor posible y mantener distancia. La cena estaba lista, la casa limpia, bueno, tan limpia como se puede con un niño de 8 años, incluso le había preparado su pay favorito de postre. Peter apenas me dirigió la palabra al entrar. Se quitó los zapatos y se sentó en la mesa. Serví la cena en silencio y llamé a John. Pero John estaba en una fase en la que finge no escuchar cuando juega videojuegos. Lo llamé una segunda vez y después me levanté de la mesa para ir a buscarlo. Peter me detuvo extendiendo la mano frente a mí. Yo lo traeré, murmuró sombríamente. Empecé a discutir, pero cerré la boca al ver la mirada de desaprobación en el rostro de mi esposo. Peter salió de la habitación para ir por John. Yo serví la cena en la mesa y me senté en mi lugar, esperando con paciencia, aunque con ansiedad. Los sonidos que escuché desde la otra habitación me hicieron pedazos el corazón. Se me pusieron los nudillos blancos de tanto apretar la mesa. Cuando Peter volvió a la cocina, John venía detrás. La expresión en los ojos de mi pequeño no solo me partió el alma, también hizo que mi sangre se convirtiera en un mar hirviente de odio. Cenamos en silencio. Durante toda la comida me reproché haber permitido que eso pasara. Esto era mi culpa. No debí dejar que John molestara a Peter. Debí hacer mejor mi trabajo como madre. Debí protegerlo. ¿Cómo podía llamarme madre? No dormí. Me quedé quieta, con los ojos cerrados, repasando la situación una y otra vez en mi mente. Finalmente no solo estaba enojada conmigo por molestar a Peter. No estaba enojada con mi hijo por su comportamiento. Estaba furiosa porque había permitido ese abuso durante tanto tiempo. Estaba furiosa porque dejé que este monstruo se saliera con la suya, no solo conmigo, ahora también con mi hijo. No podía permitirlo. No podía seguir así. No podía seguir viviendo de esa manera. Algo se rompió dentro de mí. Algo que nunca había sentido antes.
Se sentía como un sueño cuando salí de la cama y bajé las escaleras. No recuerdo mis pies sobre el suelo, no recuerdo el frío que debió haber hecho cuando salí hacia el cobertizo del jardín. Lo único que sentía en ese momento era rabia, un odio ardiente y sofocante. Lo siguiente que supe es que estaba de pie junto a mi cama, cubierta de sangre, con una pala en la mano y el cadáver de mi esposo irreconocible, convertido en un charco carmesí sobre las sábanas de seda color crema. Llamé a mi padre entonces. Apenas podía explicarle lo ocurrido, pero él entendió que debía venir. Llegó corriendo en medio de la noche. Por si acaso la policía llegara a leer esto, no diré qué hicimos con el cuerpo, pero dudo mucho que lo encuentren jamás, al menos no entero. Cuando terminamos, mi padre llevó a John a casa de mis padres. Yo necesitaba estar sola. Ha pasado una semana. No sé qué le habrán dicho mis padres a John, apenas si yo misma puedo asimilarlo. Eventualmente planeo traer de vuelta a mi pequeño, pero ahora solo necesito tiempo para procesar todo. Maté a mi esposo. Pensarías que sentiría algún tipo de remordimiento. Sí lo amé, aunque fuera un monstruo y mereciera lo que le pasó. Estuvimos juntos más de 9 años. Tuvimos un hermoso hijo, construimos un hogar. Debería estar devastada. Pero no lo estoy. Por primera vez en años siento que puedo respirar. Me siento en calma, no la calma tensa que tenía cuando las cosas con Peter estaban bien, sino una calma que no experimentaba desde niña. Estoy tranquila, serena. Soy una mujer libre. Puedo empezar una nueva vida con mi hijo. Yo fui la rana que logró saltar de la olla. O al menos eso creía, hasta que esta mañana desperté. La razón por la que escribo esto ahora es porque estoy sola en la casa, y huelo a tocino cocinándose. Algo que me dijo mi hija de 6 años me ha mantenido despierto durante las últimas 3 noches. La gran lección que he aprendido en los últimos 4 años es que, cuando eres padre soltero, tiendes a perderte o no entender muchas cosas sobre tus hijos. Con todo lo que ha pasado últimamente, he estado trabajando desde casa los últimos meses. Fue un cambio agradable de ritmo, poder pasar más tiempo con mis hijos, quienes ya estaban acostumbrados a pasar la mayor parte de su tiempo con sus abuelos o con una niñera. Sé que es algo egoísta de mi parte, considerando que mucha gente ha visto su vida cambiada para siempre por la pandemia, pero para mí fue una manera de aliviar un poco la culpa, de no estar lo suficiente con ellos. Pero no vine a hablar de eso. La próxima semana vuelvo a trabajar en la oficina, y estoy realmente preocupado por algo que descubrí mientras pasaba más tiempo en casa. No he dormido en 3 días por eso, de hecho. Aunque sé que probablemente estoy exagerando, no puedo sacarme de la cabeza la idea de que mi hija está en peligro. Nada de esto tiene sentido para mí, así que recurro a internet con la esperanza de que alguien pueda ayudarme. Para dar algo de contexto. Vivimos en una zona tranquila y boscosa del noreste de Estados Unidos. Mi difunta esposa y yo nos mudamos aquí hace unos 7 años, cuando ella estaba embarazada de nuestro segundo hijo. Anhelábamos noches tranquilas, caminatas serenas por la naturaleza y una paz mental que la vida en la ciudad simplemente no tiene. Nos enamoramos de una casa de 2 pisos al final de Fulham Road, una de las pocas viviendas construidas en medio de un denso bosque como parte de un proyecto inmobiliario de los años 90. Después de una sola visita, compramos la casa y nos mudaríamos la semana siguiente. El proyecto original se salió de presupuesto y las casas no atrajeron mucho interés, así que el plan fue abandonado, dejando 13 viviendas olvidadas en medio del bosque. Después de mi casa, la calle termina y los árboles recuperan su dominio sobre el área. No hay nada más que árboles que se extienden casi 6 millas en cualquier dirección antes de volver a ver señales de civilización. Fulham Road empieza en el extremo opuesto del vecindario, y salir de aquí implica manejar 3 millas rodeado únicamente de árboles. A todos nos encantó este lugar desde el primer día, excepto a mi hijo. No entiendo muy bien por qué siempre ha estado tan en contra de vivir aquí. Tenía solo 8 años cuando nos mudamos, así que no es como si estuviera tan apegado a la ciudad.
Uno de los efectos secundarios, buenos o malos dependiendo de a quién le preguntes, de vivir en un lugar así, es que casi nunca pasa nada. La mayor emoción que tuvimos fue cuando el perro de nuestro vecino, Keaton, se escapó. Mi hijo, mi esposa, muy embarazada en ese momento, y yo pasamos muchas noches con linternas recorriendo el vecindario y los alrededores del bosque buscándolo. Abandonamos la búsqueda después de unas semanas, cuando mi esposa dio a luz a Ellie, y nuestros vecinos nunca volvieron a ver a su pequeño Keaton. Fuera de eso, este lugar ha sido mi santuario en un mundo caótico. Hasta hace unas noches, al menos. Estaba en la cocina con Ellie, mi hija de 6 años. Acababa de terminar de limpiar el desastre de la cena, y ambos estábamos comiendo helado. Michael, mi hijo, estaba arriba jugando videojuegos con sus amigos. Pasa la mayor parte de su tiempo allá arriba, con las persianas cerradas y la puerta bloqueada, ya sea leyendo o hablando con sus amigos en línea. Como no hay béisbol en la televisión ni mucho que hacer afuera, casi nunca lo veo más allá de la hora de la cena. En la mesa, juguetea con los cordones de la capucha de su sudadera y apenas dice una palabra ni a mí ni a su hermana. Siempre tiene prisa por terminar y volver a encerrarse en su habitación. No me preocupa demasiado, yo también fui un adolescente malhumorado que pensaba que su familia era aburrida. En fin, Ellie estaba sentada junto a mí en la mesa, concentrada dibujando con sus lápices de colores, solo interrumpiendo su trabajo para darle una que otra cucharada a su helado. «Oye, Picasso, ¿en qué trabajas por ahí?», le dije. Levantó la vista de su dibujo, me regaló una sonrisa tímida y volvió enseguida a lo que estaba haciendo. Intenté de nuevo. «Otro de tus grandes logros, seguro. ¿Puedo verlo?». «No, papá», dijo Ellie, sin el tono juguetón de siempre. «Este es para mi amigo especial». «¿Amigo especial, eh? ¿Y quién es ese amigo especial?». «No sé», murmuró. Acercó su dibujo hacia ella y lo cubrió con los brazos. Confundido, le dije: «¿Puedo ver tu dibujo, Ellie, por favor?». Me ignoró y evitó hacer contacto visual. Ellie es una niña muy extrovertida, y siempre ha estado orgullosa de sus dibujos. Es del tipo que le muestra sus garabatos hasta a los desconocidos. Solo tiene 6 años, pero me di cuenta enseguida de que intentaba ocultarme algo. ¿Pasa algo, cariño? Puedes contarme lo que sea, soy tu papá. Por favor, déjame ver qué dibujaste. No quería presionarla demasiado, pero el padre paranoico dentro de mí saltó enseguida a las peores conclusiones posibles. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. Lentamente movió los brazos y me mostró lo que había estado dibujando, y era algo mucho más extraño de lo que esperaba. Es difícil describir exactamente lo que vi. Era un dibujo de 3 personas felices de pie frente a una casa. Las 3 figuras estaban en el centro del papel, claramente el foco principal del dibujo. Eran como cualquier dibujo infantil. Piel color durazno, ropa colorida y sonrisas grandes. Y luego, hacia la izquierda, había algo completamente fuera de lugar. Una figura alta, delgada y de color marrón oscuro. Era más alta que las 3 personas del centro. Lo único que podía distinguir, aparte de su color, eran 3 pequeños agujeros negros en el lugar donde se suponía que debía estar su rostro. La figura marrón parecía estar extendiendo la mano hacia el hombre, el niño y la niña en el centro del dibujo. Me quedé mirándolo en silencio. Algo en ese dibujo me heló la sangre. Le digo Picasso a mi hija porque normalmente sus dibujos son una mezcla de cosas que veo piensa durante el día. Reyes, zanahorias, flores o conejos, todos juntos sin mucho sentido. Pero este dibujo sí contaba una historia. Y las identidades de las 3 personas en el centro eran muy claras para mí. Ellie, ¿eso, somos nosotros? Ella sonrió y asintió. Mira, ahí estás tú y Mickey el grande. Y ahí estoy yo. Dijo, señalando entusiasmada a cada uno. Wow. Dije. Está increíble. ¿Puedo colgarlo en el refrigerador? No, papá. Te dije que es para mi amigo especial. Tu amigo especial, ¿cierto? Y dime, ¿este de aquí atrás es tu amigo especial?
Pregunté, señalando la figura marrón. Ella volvió a asentir. Todavía no sabía qué pensar. ¿Y tu amigo es un niño? Es un niño. Respondió. ¿Y tiene nombre? Sí. ¿Puedes decírmelo? Soltó un pequeño suspiro avergonzado. No me acuerdo de su nombre. Ah, no. Pero sí tiene uno. Sí, era raro. Sonaba como, gracioso. ¿Gracioso? Sí, yo solo le digo el señor Spaghetti Man. Oh, ¿él te dijo que lo llamaras así? Ellie se rió, y con una gran sonrisa respondió. No. Pero está hecho de espagueti, así que... Volvió a reírse. A mí, en cambio, me recorrió un escalofrío. ¿Está hecho de espagueti? Ellie, ¿qué estás? Pensé en decirle algo por inventar una historia tan rara y perturbadora. Pero luego recordé que solo tenía 6 años. Seguía riendo, completamente divertida con ese amigo suyo. Decidí tomar el asunto con más calma. Bueno, ¿vas a presentarme al señor Spaghetti Man? En ese momento, dejó de reírse y su sonrisa desapareció. No, creo que no le gusta a la gente. Creo que es tímido. Bueno, ha estado viviendo en mi casa y hablando con mi hija, creo que merezco la oportunidad de conocerlo. Para entonces ya había asumido que se trataba de un nuevo amigo imaginario. Tanto Ellie como Michael habían inventado amigos raros a lo largo de los años, y aunque mi hijo ya había superado esa etapa, Ellie aún era la candidata perfecta para seguir inventando. No vive aquí, papi. Solo sale del bosque para saludarme cuando tú estás dormido. Me estremecí apenas lo dijo. Ellie debió notarlo, porque se movió incómoda, tomó su dibujo y empezó a levantarse de la mesa. Espera. Princesa, ¿por qué no me cuentas más sobre ese señor Spaghetti Man? ¿Cómo es? ¿Desde cuándo lo conoces? Cualquier cosa. No, papi. Yo creo que no le gusta que hable de él. La última persona a la que le conté. Hizo una pausa, frunció el ceño unos segundos, y luego continuó. La última persona a la que le conté ya no está, para siempre. Antes de que pudiera decir algo más, salió corriendo de la habitación y no volví a verla en toda la noche. Sé que no hace falta aclararlo, pero eso fue completamente fuera de lo normal para ella. No tengo idea de dónde sacó la idea de un hombre hecho de espagueti que vive en el bosque. ¿Y qué demonios quiso decir con que alguien ya no está para siempre? ¿Se refería a su madre? Han pasado 3 días desde que Ellie me habló del señor Spaghetti Man. Ahora, cada vez que la veo, me ignora o se niega a responder cualquier pregunta sobre él. Por precaución, he estado quedándome despierto toda la noche en mi oficina, cerca de su habitación, las últimas noches, ya que dijo que el señor Spaghetti Man solo la visita cuando duermo. Hasta ahora no ha pasado nada. Me siento un idiota por creer las historias de una niña de 6 años, pero al mismo tiempo siento que mi hija está en peligro. Estoy agotado y necesito consejo. También planeo hablar con mi madre, que es psicóloga infantil. Esperaba no tener que involucrarla, porque puede ser muy entrometida y controladora, pero ya no sé qué hacer, y me preocupa que Ellie tenga algún problema serio que yo no comprenda. Mi mamá me dijo que me llamará mañana en la tarde, así que agregaré una actualización con lo que me diga. No creo poder pasar otro día durmiendo a ratos y quedándome despierto casi toda la noche. Necesito dormir. Nota. Me di cuenta de que podía subir una foto del dibujo de Ellie. Aquí está. Ha estado sobre su escritorio desde que me lo mostró por primera vez, y hoy logré tomarle una foto mientras sacaba la ropa de su habitación. Aquí también hay uno de los dibujos que Ellie me dio para poner en el refrigerador. Ya lo mencioné antes, pero lo repito. A diferencia del dibujo que hizo para su amigo, los demás son del mismo estilo que el que tengo en el refrigerador. Anoche soñé con el señor Spaghetti Man. Fue extraño, tuve terrores nocturnos cuando era adolescente, y lo de anoche fue exactamente como uno de esos episodios viejos. Estuve dando vueltas en la cama toda la noche mientras la lluvia golpeaba la ventana, hasta que, al final, me quedé inmóvil, empapado en sudor frío, acostado boca abajo.
Miré hacia la oscuridad y noté una sombra que parecía un montón de ramas largas y retorcidas atadas entre sí, flotando muy cerca de mi cara. Intenté decir algo, pero las palabras se atoraron en mi garganta. La sombra salió bruscamente de mi campo de visión, y de pronto sentí una punzada fuerte en la parte trasera del muslo derecho. Alcancé a distinguir una figura grande de pie junto a la ventana. Era más delgada de lo que cualquier ser humano podría o debería ser. De hecho, parecía como si su cuerpo no tuviera espacio para los huesos, que biológicamente debería tener algo de su tamaño. Estoy casi seguro de que su cabeza tocaba el techo de mi habitación, que mide casi 3 metros de alto. La cosa hizo un sonido agudo, un siseo, como una serpiente murmurando algo entre dientes. Lo siguiente que recuerdo es que ya había amanecido, y la cosa se había ido sin dejar rastro. Sé que fue solo una pesadilla vívida, y no hay evidencia de que lo que vi haya sido real, pero estoy malditamente aterrado solo de pensarlo. Como el nombre tonto de señor Spaghetti Man le quita peso al horror que vi anoche, desde ahora lo llamaré Stickman. Terminé mi trabajo del día al mediodía para intentar investigar la historia del área. Desafortunadamente, no encontré nada sobre seres anormalmente delgados que vivan en los bosques. La zona tiene algo de folclore, pero nada que parezca relacionado con lo que estoy viviendo. Mencionaré que aquí hay más supuestos avistamientos de ovnis que en otros pueblos rurales. Encontré 11 publicaciones sobre luces circulares en el cielo en un radio de unos 30 kilómetros. El más reciente fue hace un par de meses, pero la mayoría datan de finales de los 90 y principios de los 2000. Dudo mucho que eso tenga relación con lo que me pasa, pero igual lo noté. Aún sin respuestas. Supongo que mi única opción ahora es sentar a él y confrontarla otra vez. Ser más firme esta vez. Tal vez, ahora que estoy más tranquilo, pueda hacerle mejores preguntas. Toqué la puerta de Eli. Estaba jugando en mi iPad cuando entré. Hola, cariño. ¿Podemos hablar? Se movió un poco en la cama y dejó el iPad a un lado. Hola, papi, supongo. No fue un gran comienzo. Estaba claro que seguía esquivándome. Miré su escritorio por un momento, casi por costumbre. El dibujo que había iniciado todo esto, y que llevaba ahí 3 o 4 días, había desaparecido. Ya estaba harto de que mi hija de 6 años intentara ser más lista que yo. Eli, escúchame. Cuando me dices cosas como la otra noche, sobre el señor Spaghetti Man, eso me asusta. Solo estoy preocupado. ¿Podemos hablar de eso ahora? Por favor. Logró responder con un débil. Sí. Bien. Desde que me hablaste de él, ¿ha vuelto a visitarte el señor Spaghetti Man? Asintió que sí. Continué. ¿Estaba enojado contigo? Negó con la cabeza. Ok. ¿Querías que regresara otra vez? Sí. ¿Por qué, cariño? ¿No te da miedo? No, papi. Quería darle su dibujo. Le dije que se lo iba a hacer. No sabía bien por dónde seguir. ¿Por qué no te asusta? ¿Y si quiere hacerte daño? Él es bueno, papi. Quiere ser mi amigo. Ha sido mi amigo por meses y nunca ha hecho nada malo. Pero Eli, ¿cómo puedes estar tan segura de qué? Empezó a sollozar. No quería hacerla llorar. Pequeña, no tienes que estar triste. No estoy enojado, lo prometo. ¿Le gustó tu dibujo? Sí. O sea, se lo llevó. Creo que le gustó. Eso está bien. ¿Qué suele decirte cuando viene? Solo quiero asegurarme de que no te diga nada malo o aterrador. Dime, cariño. No importa si eso lo pone triste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Supongo que se sentía confundida, pero soy su padre. Los sentimientos de su aterrador amigo no importan más que su seguridad. Eli, por favor, solo dímelo. El señor Spaghetti Man conoce a Maná. ¿Qué? Eso fue lo único que pude decir. ¿Cómo se responde al hecho de que el amigo imaginario de tu hija diga conocer a tu esposa muerta? Traté de calmarme y seguir. ¿Él conoce a tu madre? Asintió mientras las lágrimas le corrían por la cara. Me di cuenta de que esto ya superaba mis capacidades.
Tenía que llamar a mi mamá y contarle todo. Cariño, lo siento mucho por hacerte llorar. No tenemos que seguir hablando de esto. Gami me va a llamar pronto, así que te dejo, ¿ok? Ok, papi. Ellie seguía llorando, pero se levantó y me abrazó fuerte mientras las lágrimas le empapaban la camisa. Tal vez no avancé nada, pero me reconfortó pensar que, al menos, ya no me estaba apartando. Me di vuelta para salir de su habitación. Papi. Me llamó Ellie. Sí, cariño. Respondí, volteando hacia ella. No dijo nada. Hizo lo mismo la otra noche. Estaba buscando las palabras. Ellie, no tienes que, podemos dejar de hablar de... Me interrumpió. Quería decirlo. El señor Spaghettiman dijo que quiere llevarme con mamá. Mierda. Ya veo, cuando dijiste la otra noche que alguien a quien le contaste sobre el señor Spaghettiman estaba ido para siempre, te referías a mamá. Negó con la cabeza. El señor Spaghettiman es amigo de mamá. Ella no se fue para siempre. Pero él sabe dónde está, y quiere llevarme con ella. Para siempre. Cerró la puerta. Mierda. Le conté a mi mamá todo lo que había pasado las últimas noches. En la pantalla de la computadora, mi madre tomaba té de una taza azul y blanca que decía Nixon es mi hombre, un regalo de broma que mi padre le dio en uno de sus aniversarios. Dejó la taza, se acomodó las gruesas gafas y por fin habló. Bueno, ciertamente es diferente, pero francamente no creo que sea tan grave como tú piensas. ¿Estás bromeando, mamá? No interrumpas. Si no quieres mi consejo, puedes colgar. Hizo una pausa. Me había manipulado así desde que nací. No, lo siento. Tú sabes mejor que yo, solo intenta decirme qué puedo hacer para al menos entender a Ellie, por favor. Traté de mantenerme lo más calmado posible. Ella continuó. Así está mejor. Para empezar, el cerebro de los niños es extraño, y su imaginación es casi ilimitada. Están rodeados e influenciados por tantos estímulos externos que no comprenden, lo que a veces produce resultados muy raros. Ahora, concentrémonos en los detalles sobre Ellie. Ya perdió a uno de sus padres. Era inevitable que desarrollara algún tipo de mecanismo para sobrellevar esa pérdida, y en este caso es una figura mágica secreta que supuestamente puede conectarla con la madre que apenas conoció. ¿Por qué esa figura es un hombre hecho de espaguetis? No tengo idea. Podría ser algo tan simple como que estaba comiendo espaguetis el día que su mente inventó al señor Spaghettiman. Es dolor, adaptación y asociación incidental. Vi a mi madre sonreír con malicia frente a la cámara. Le pregunté por qué él vivía en el bosque. Eso también es bastante obvio. Piensa en dónde vives. Tu casa está rodeada, en 2 de sus 4 lados, solo por árboles. Para su pequeña mente, esos bosques son un mundo misterioso justo afuera de su puerta. Y ella le tiene miedo al bosque, ¿verdad? Sí, bueno, la última vez que revisé, sí. Tienes que hacerlo mejor. Debes preocuparte como si fueras 2 padres. Debes ser mucho más atento. Mamá. Solo digo. Continuó. Tú eres el único padre ahora. Entiendo que haces lo que puedes, pero no haces ni la mitad de lo que tus hijos necesitan. Me mordí la lengua, literalmente. No quería gritar, pero de forma instintiva golpeé el escritorio frente a la computadora. Mamá, ¿estás analizando a él o a mí? ¿Eh? Basta. Esto no ayuda. Solo digo que deberías tratar de pasar más tiempo prestando atención a tus hijos, eso es todo. Tal vez habrías notado esto antes. Respondí. Alguien tiene que poner comida en la mesa, carajo. No me maldigas, soy tu madre. Yo siempre te presté atención mientras ponía comida en tu plato. Solo piensa en lo que te digo. Sé que estás haciéndolo solo. Se detuvo. Creo que la muerte trágica de mi esposa sigue siendo un tema intocable, incluso para ella. Lo siento. Suspiré. Está bien, mamá. De verdad. Gracias por tu ayuda con Ellie. ¿No crees que haya algo de qué preocuparse? No dije eso.
Solo digo que es algo que puedo abordar fácilmente. ¿Por qué no me dejas hablar con ella una noche? Me quedé en silencio. Como podrás imaginar, no quiero que escarbe en la cabeza de mi hija para hacerla sentir como un bicho raro. Eso fue exactamente lo que hizo conmigo cuando era niño, aunque no lo haya hecho con mala intención. Volvió a hablar. Creo que ayudaría mucho. Podría tranquilizarte y ayudar a Ellie, a Michael y a ti a aceptar la pérdida de Anna. Lo sé, mamá. Lo sé. Todos fuimos a terapia. Creo que ya. No me digas que tus hijos están bien. Necesitan mucha más ayuda con esto, y tú también. Te lo digo porque te amo a mis nietos y amaba a Anna. Eso sí lo creí. Está bien. Dije con resignación. Te dejaré hurgar en nuestras mentes. Tal vez sea lo mejor. Lo será. Hablemos de nuevo en 2 días. Creo que con esto del Spaghetti Man, lo mejor será empezar con una sesión individual para cada uno, para entender cómo están todos. De acuerdo. Tú encárgate de los detalles y me avisas. Gracias, mamá. Ajá. Bueno, buenas noches. Espera. Tengo curiosidad. ¿Aún tienes tus pesadillas? Antes de que comenzara todo este asunto del Stickman, estaba teniendo pesadillas recurrentes. Eran vagas. Todo lo que sé es que un hombre que no reconozco entra en mi oficina, está herido, y algo que dice o hace me asusta tanto que salgo corriendo, y el sueño termina. Cada vez que tenía la pesadilla, me despertaba aterrorizado. Con pocas excepciones, creo que he tenido ese mismo sueño todas las noches durante meses. Sí, las he tenido. Prefiero no hablar de eso ahora, ¿ok? Te quiero, mamá. Me lanzó un beso y me saludó con la mano para despedirse. De verdad la quiero. Solo que no es una madre perfecta. Pero bueno, ningún padre lo es, por más que lo intente. Eran poco más de las 4 cuando terminé de hablar con mi madre. Ellie seguía en su habitación con la puerta cerrada. Quería bajar, pero lo que me dijo sobre ser un padre más atento seguía fresco en mi cabeza. Me rasqué la picazón en la parte trasera del muslo y, a regañadientes, me acerqué a la puerta de Ellie y toqué. De buen humor, me recibió. Hola. ¿Cómo está Gami? Está bien. Quiere hablar contigo una de estas noches. Ok. Oye, escucha, una última cosa de antes. Si el señor Spaghetti Man conoce a mamá y ella no se ha ido para siempre, entonces ¿quién sí? ¿A quién más le contaste sobre el señor Spaghetti Man? Anna. Ella se fue para siempre. Ok, ¿quién es Anna? ¿Y qué significa eso? Anna es de la escuela. Le conté sobre el señor Spaghetti Man, y esa noche él vino con Anna y me dijo que nunca la volvería a ver. Ahí estaba él y volviéndome a poner los pelos de punta. Cambié de tema y bajé a preparar la cena. Decidí llamar a la escuela de Ellie. Supuse que, si alguien del colegio realmente estaba ido para siempre, lo sabrían, ¿no? Llamé y me contestó la subdirectora, la señora Brandt. Después de un rato de charla amable, saqué el tema de Anna. Pero no podía decir directamente que mi hija me había contado que alguien del colegio desapareció y que creía que decía la verdad. Llamo porque, él dijo que alguien le quitó su sudadera hace un par de meses, antes de que terminara el curso. No había tenido tiempo de llamar hasta ahora. Totalmente entendible. El entusiasmo de la señora Brand prácticamente salía del teléfono. Dijo que fue alguien llamada Ana, pero no sabía su apellido. ¿Ana? ¿Está seguro de que dijo Ana? Sí, eso fue lo que dijo. Bueno, lo siento, señor. Su tono cambió en cuanto mencioné el nombre Ana. Sentí que algo malo venía. Si se refiere a quien creo, Ana era la consejera de Ellie aquí, pero Ana renunció de forma repentina casi un mes antes de que terminara el ciclo escolar. Simplemente dejó de venir al trabajo. Tal vez Ellie se refería a otra persona. No estoy muy segura, pero Ana ya no estaba aquí antes de que pasáramos a clases virtuales. Me disculpé y colgué. Es totalmente posible que Ana, de hecho, haya renunciado, y que Ellie haya mezclado eso con el señor Spaghetti Man.
También es posible que Stickman haya hecho desaparecer a Ana y que la escuela no haya pensado demasiado en ello. No quiero pensar en eso ahora. Tal vez revise los reportes de personas desaparecidas en la zona y busque a alguien llamada Ana. Eso es todo lo que tengo. El resto de la noche transcurrió sin incidentes. Los tres cenamos. Mantuve la conversación ligera y alegre. Me esforcé por involucrarme con Michael más de lo habitual. Fue torpe, y me hizo pensar que mi mamá tal vez tenía razón respecto a que debía hacer mucho más por mis hijos. Pero tal vez esta noche dormiría un poco mejor, sin preocuparme porque mi hija fuera secuestrada por algún bicho raro del bosque. Actualización. Eran casi las 9 cuando saqué los cubos de basura y reciclaje del garaje hasta el final de la entrada. Normalmente lo hago más temprano, pero había llovido inesperadamente después de la cena durante un par de horas, así que esperé a que se despejara. Una vez los dejé ahí, me di la vuelta para regresar hacia el garaje. Nuestra entrada es larga y ligeramente inclinada cuesta abajo. Al mirar hacia mi casa, la casa queda a la izquierda del camino y el bosque comienza a la derecha. Mientras me quedaba ahí mirando, noté algo moverse entre los árboles al final de la entrada. Era sutil, pero vi movimiento muy alto, entre las copas. Juraría que una rama larga y delgada se sacudió hacia dentro del bosque, de forma silenciosa. No había ninguna evidencia de que algo fuera de lo normal hubiese ocurrido. Sentí que se me erizaban los vellos de los brazos y del cuello mientras caminaba cuesta arriba hacia la casa, apretando los dientes al pasar justo por donde creí haber visto el movimiento. Miré hacia el bosque. Estaba oscuro, pero pude distinguir las siluetas de muchos árboles altos y delgados agitándose con la brisa. En ese momento me pregunté si uno de ellos era Stickman burlándose de mí, sabiendo que no podía distinguirlo del mar de árboles que lo rodeaban. Justo entonces, un grito desgarrador me sacudió por completo. Sonó como los gritos torturados de una mujer, y por la dirección en que estaba parado, supe con certeza que provenían del bosque. Traté de convencerme de que todo estaba perfectamente bien mientras regresaba a la puerta abierta del garaje. Me repetí que aquellos sonidos no eran más que el aullido de un coyote mientras cerraba a toda prisa la puerta interior del garaje detrás de mí, por primera vez en años. Era más o menos la hora de dormir de Ellie, pero supuse que probablemente seguía despierta haciendo algo. Solo para asegurarme de que estuviera bien, subí con sigilo hasta su habitación y asomé por la puerta entreabierta. Estaba despierta, sentada en la cama junto a la ventana abierta, con la lámpara de noche iluminando el cuarto. Toqué y entré a hablar con ella. No dijimos nada relevante. Antes de irme, me pidió que cerrara la ventana. Mientras lo hacía, observé la vista del patio trasero iluminado por la luna que Ellie podía ver desde la única ventana de su habitación. Esa vista, despejada de árboles, me recordó por qué me enamoré de esta casa desde el principio. Unas horas después, ya estaba listo para dormir, hasta que recordé que había una pila de ropa sucia esperándome abajo. Pensé que tal vez me ayudaría a distraerme de todo lo demás, además de que sabía que me liaría a mí mismo si no al menos ponía la primera carga antes de irme a la cama. Así que bajé y metí algunas prendas suaves pero sucias en la lavadora, hasta que sentí algo duro y con costra en el cesto. Se sentía distinto, así que lo saqué. Era un pantalón de pijama, claramente de Ellie, cubierto de arriba a abajo con barro seco. Apenas podía ver el patrón de cuadros morados detrás de toda la tierra. Yo no dejo que Ellie salga al exterior en pijama. No tengo idea de lo que esto significa todavía, pero no puede ser nada bueno. Volví a tener la pesadilla de antes de todo este asunto del Stickman, y esta vez sí puedo recordarla. En el sueño, estaba sentado en mi oficina con la puerta cerrada cuando escuché que tocaban. Abrí, y del otro lado estaba el hombre que siempre veía en mis sueños. Ahora podía notar que no solo estaba herido. Le faltaba toda la cabeza. No era un corte limpio. Por el muñón destrozado de carne y sangre que tenía sobre los hombros, parecía que su cabeza había sido arrancada o volada por la fuerza. Me quedé paralizado del miedo, preguntándome cómo alguien podía sobrevivir a algo así.
El hombre sin cabeza me empujó a un lado y avanzó tambaleándose hasta el asiento de mi escritorio, donde yo había estado sentado hacía solo unos segundos. Una vez ahí, tanteó torpemente la superficie con las manos antes de abrir el cajón superior derecho del escritorio. Sacó una libreta pequeña y una lapicera. Con manos temblorosas escribió algo en la primera hoja, la arrancó y me la ofreció con el brazo izquierdo. El resto de su cuerpo seguía inmóvil, mirando hacia el escritorio. Cuando tomé la nota, él volvió a bajar el brazo de golpe. Miré hacia abajo y leí lo que había escrito, con una letra mucho más clara de lo que esperaba. Me harté de mi cabeza como me harté de los niños. Cuando levanté la vista, el hombre sin cabeza había cambiado. Tenía la mano izquierda justo debajo de donde debería estar su cara, y la derecha sobre su regazo, cerrada en un puño con el pulgar apuntando hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo entero se sacudió violentamente hacia atrás mientras sus manos se movían en dirección contraria. Sus brazos cayeron a los costados y su cuerpo quedó flácido, desplomado sobre la silla. Los brazos se balanceaban sin vida mientras la silla giraba lentamente hacia mí. Y entonces comencé a correr. Salí de la oficina, bajé por el pasillo hasta la habitación de Ellie y luego a la de Michael, y encontré dos bultos ensangrentados bajo las sábanas. No tuve el valor de levantarlas. Eso fue todo. No sé cómo explicar lo que siento sin que suene mal. Me preocupa odiar a mis hijos. No odio, exactamente, pero quizá los resienta. Los amo, pero nunca los quise. Eso fue idea de Anna, y me alegré de darle los hijos que deseaba y cumplir con mi parte, pero al final, Michael y Ellie fueron todo de ella. No sé, tal vez mis hijos lo perciben. Tal vez eso me hace un mal padre, o distraído, o lo que sea. Tal vez sea una profecía autocumplida. Si crees que estoy a punto de lastimar a mis hijos, no has estado prestando atención. Pero sé que soy parte de la razón por la que siguen atrapados en este mundo. Ahora solo me tienen a mí. Supongo que lo que siento es culpa. Sé que nunca podría haberles fallado como padre si nunca los hubiera tenido. El estado lleno de barro de la pijama de Ellie anoche indica que salió al bosque en una noche de lluvia. Llovió anoche después de cenar, y también la noche en que tuve mi sueño con Stickman, pero la textura seca y cuarteada del barro en su ropa me hace pensar que salió hace por lo menos 5 días. No me gusta ser sobreprotector con mis hijos. Trato de respetar sus límites para que crezcan por su cuenta. Aún así, revisé el cuarto de mi hija esta mañana mientras ella y su hermano estaban en casa de sus abuelos. Se sintió mal, pero necesitaba saber si escondía algo más. Me quedé en la puerta unos segundos, sin ver nada fuera de lo normal. Dudé en entrar, porque mis padres solían hurgar entre mis cosas y lo odiaba. Pero no tenía opción. Abrí cajones, miré debajo de la cama, entre los colchones, en las fundas de las almohadas, en el closet, en todos lados. No encontré ni una sola pista de que hubiera algo raro con ella. Ni siquiera el dibujo que inició todo esto. Me sentí como un paranoico imbécil e intenté dejar la habitación tal como la encontré. Cuando estaba por salir, me acordé. El closet de Ellie tiene un espacio oculto. Lo noté cuando recorrimos la casa por primera vez. Ella no sabría que yo sé de ese lugar, ya que casi nunca entro a su habitación. Asomé la cabeza al closet y empujé toda su ropa hacia un lado, hasta dar con la pequeña puerta del compartimento. La abrí, y ahí estaba. Un cuaderno rosado con las palabras no de Ellie escritas en la portada. 6 años y ya una experta en psicología inversa. En mi oficina hojeé rápido el cuaderno. Quería devolverlo antes de que volviera. Las primeras páginas eran ejercicios de escritura con 2 tipos de letra. Una prolija y otra temblorosa, insegura. Era el cuaderno que su mamá le había comprado cuando recién aprendía a escribir. Mi esposa siempre estuvo emocionada por ser madre. Le enseñó todo a Michael. Quería hacer lo mismo con Ellie, pero el universo no le dio el tiempo. Tras unas 7 páginas, los ejercicios se detienen de golpe y el resto está en blanco. En ese momento sentí culpa. El cuaderno escondido no era más que un recuerdo de la madre que Ellie apenas conoció. Casi nunca habló con ella sobre su mamá. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras pasaba las páginas vacías.
En las últimas, encontré dibujos inquietantes. Primero, una escena de una niña sonriente jugando con un perro marrón en el bosque. Arriba decía: Joy Keaton. Otro dibujo mostraba una casa vista desde afuera, y en el cielo nocturno, justo encima, un círculo con una cara sonriente y un solo ojo en el centro. El tercero era de una niña en una cama rosada con Stickman de pie afuera de la ventana. El siguiente mostraba a una niña, a Stickman y a una mujer. Stickman le tomaba la mano a la mujer, que tenía una expresión vacía. El último dibujo mostraba a una niña caminando por un sendero en el bosque, con Stickman delante de ella, guiándola más adentro. Arriba decía: conociendo al señor O. Volví a dejar el cuaderno donde lo encontré. Hay demasiado que procesar. Primero, si recuerdas, Keaton era el perro de nuestros vecinos que desapareció hace casi 7 años y nunca fue hallado. 7 años. Antes de que Ellie naciera. Tal vez mencionamos a Keaton alguna vez frente a ella, pero no entiendo cómo podría recordar el nombre. Aún así, el color del perro en el dibujo es exactamente el del pelaje de Keaton. Tampoco tengo idea de qué significa ese dibujo del rostro flotante con un ojo gigante sobre la casa. ¿Y quién era la mujer del otro dibujo? ¿Y quién es el señor O? ¿Y cómo es posible que Ellie, mi pequeña que todavía le tiene miedo a la oscuridad, salga al bosque de noche sin que nadie lo sepa? Eran casi las 3 cuando Linda y John, los padres de mi difunta esposa, dejaron a los niños. En un último intento por conseguir información, les pregunté si Ellie había actuado raro en su casa. Claro, dijeron que estaba perfectamente normal. Cuando se fueron, Ellie corrió directo a su habitación. Michael se quedó quieto, mirándome con una expresión vacía. Todavía tenía más que investigar. Michael, ve a tu cuarto. Papá. Dijo. Hijo, te dije que vayas a tu cuarto. No es buen momento. No se movió. Miró hacia el techo y luego volvió a verme. Podía notar que quería decir algo. Maldita sea, Michael. Te pasas el día ahí arriba y ahora quieres hablar conmigo. Ve a tu cuarto. Asintió, se subió la capucha de la sudadera y se fue sin decir nada. Lo extraño de todo este asunto del Stickman es que, hasta donde sé, nadie más en el vecindario ha pasado por algo parecido. Hablé con varios vecinos y, con la mayor naturalidad posible, les pregunté si sabían algo sobre gente viviendo en el bosque o leyendas locales sobre espíritus del bosque, cosas así. La mayoría respondió con cosas como no, lo siento, ¿qué rayos significa eso o está todo bien? Un vecino mayor me recordó una leyenda urbana que suele mencionarse cada vez que pasa algo misterioso en el vecindario. Algunos hablaban del lugar reclamado por los robles. Las historias varían, pero la idea general es que cuando algo desaparece por aquí, en realidad es porque algo que vive en el bosque lo toma y lo lleva a un sitio oculto entre los árboles. Hay personas que aseguran conocer a alguien que ha estado en ese lugar, aunque los relatos siempre se contradicen entre sí. Lo único constante en todas esas historias es que los bosques están llenos de senderos laberínticos, y que si alguien logra atravesar el sinuoso pasaje de árboles, llegará a el lugar reclamado por los robles. Busqué el nombre en internet y no encontré nada, lo cual espero que signifique que no es más que una invención local, creada por algún vecino aburrido, y no algo más profundo que eso. Después de revisar el cuarto de Ellie, pasé casi todo el día cayendo en un agujero de internet, revisando reportes de personas desaparecidas y testimonios sobre encuentros con criaturas extrañas, desesperado por cualquier información que ayudara. No fue hasta las 2 de la tarde que me di cuenta de lo atrasado que iba con mi trabajo. Para cuando terminé mi jornada y cené con los niños, ya eran casi las 9. Todavía no había recogido los contenedores de basura de la noche anterior. Ya estaba oscuro y llovía, pero necesitaba un poco de aire fresco, así que salí. Mi mente iba en piloto automático hasta que llegué a los contenedores. Tomé ambos y los giré. Al mirar hacia la casa, vi una figura alta, delgada y alargada dar una zancada hacia mi hogar. Tan rápido como la noté, desapareció de mi vista. ¡Ey! Grité. Dejé los contenedores a mitad del camino y corrí de regreso a la casa.
No estaba seguro de si la figura había entrado o si se había ido detrás, pero al ver la puerta interior abierta, me invadió el pánico. Entré y revisé toda la casa, de arriba a abajo, buscando cualquier rastro de un intruso. Todo parecía normal. No había señales de lucha ni ruidos extraños. Niños. Grité, subiendo las escaleras a toda prisa. Michael. Ellie. ¿Todo bien? ¿Papá? Respondió Michael desde detrás de su puerta cerrada. Ellie estaba en su cuarto, sentada en su escritorio junto a la ventana, justo donde la sombra del árbol se proyectaba desde afuera. Después de los últimos días, no tenía el más mínimo interés en ver qué estaba dibujando. Estaba bien, solo necesitaba confirmar que Michael también lo estaba. Michael. Dije, girando la perilla trabada. Empecé a golpear la puerta. Michael, abre la puerta. Después de unos segundos, la abrió apenas un poco. Asomó el rostro por la rendija. ¿Papá? ¿Qué demonios pasa? Es que, estaba afuera. No sabía ni qué decir, pero todo parecía estar bien. No me hables así, soy tu padre. No está bien. Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Pues, todo está bien. Estoy hablando con mi amigo, en línea. Vamos a jugar. Eso está bien, hijo. Ellie, cariño. Michael cerró la puerta de un portazo. Mentalmente anoté recordarle que no lo hiciera más. Sé que suena como si estuviera loco, pero debí haber imaginado lo que vi. Esa figura larga y oscura moviéndose hacia la casa. La vi menos de un segundo, y era demasiado alta y delgada para ser algo más que una sombra. La mente juega trucos raros, como dicen. Desperté empapado en sudor frío, igual que la otra noche. Debí haber caído rendido después de entrar corriendo a la casa y revisar a los niños. La luz del pasillo seguía encendida y mi puerta estaba completamente abierta. No podía moverme. Desplacé los ojos hacia la puerta, y ahí, iluminada por la luz del pasillo, estaba la misma figura de la otra noche. Con la luz pude distinguir un pequeño agujero oscuro donde esperaba que estuviera su cara. La cosa se mantenía ahí, inmóvil, tan quieta como una estatua. Tras unos segundos tensos de silencio, logré decir algo entre los dientes apretados. ¿Qué quieres? Uno de los trucos que aprendí para lidiar con la parálisis del sueño y los terrores nocturnos es enfrentarlos. Si concentro la mente e ignoro el pánico, desaparecen y uno termina despertando. Claro, más fácil decirlo que hacerlo. Pero el hecho de poder hablar ya era buena señal. Te pregunté qué quieres. La figura empezó a rascarse la cabeza con sus brazos delgados como ramas, produciendo un ruido extraño, como de algo pelándose o arañándose por dentro. A medida que los movimientos se volvían más frenéticos y erráticos, la criatura empezó a emitir un gruñido bajo y áspero. Ya sentía un poco más de control sobre mi cuerpo, así que hablé con más facilidad. ¿Quién eres? La figura se detuvo. Volvió a quedarse rígida y quieta. Pasaron unos segundos, y el pequeño agujero que había visto antes empezó a expandirse hasta dejar ver una hilera de dientes finos y grisáceos, custodiando una lengua rosada y delgada. ¿Cuál es tu nombre? Finalmente respondió con lo que solo podría describirse como una ráfaga forzada de aire que salió de su boca abierta, un sonido hueco y desgarrado. Tras unos segundos de silencio, cerró la boca y volvió a rascarse el rostro. Tú no eres real, esto es solo una pesadilla. La criatura se giró y salió hacia el pasillo, arrastrando sus brazos largos detrás de sí. Después de unos segundos de silencio, empecé a hundirme en un sueño tranquilo. Estaba convencido de que lo que había visto era solo una creación de mi mente agotada por la ansiedad. Entonces sentí un pinchazo repentino en la pantorrilla que me hizo despertar de golpe. Miré hacia abajo y vi una delgada extremidad parecida a una rama clavada en mi pierna. Palpitó unos segundos, y luego se deslizó rápidamente fuera de mi puerta abierta, hacia el pasillo todavía iluminado. Ahora sí estaba completamente despierto. Ignorando el dolor en la pierna, salí al pasillo y vi a Michael y a Ellie mirando al suelo.
Cada uno sostenía el extremo de una de esas mismas extremidades, avanzando desde sus cuartos hacia las escaleras. Ambos estaban de frente a mí, pero ninguno parecía verme, como si caminaran dormidos, guiados por esas cosas hacia abajo. Era la primera vez que veía a Michael sin mangas en años, y sus brazos estaban cubiertos de líneas rojas delgadas. Cortes. Intenté interceptarlos, pero siguieron caminando como si algo los controlara. Cuando empezaron a bajar los escalones, les grité: «Niños. Michael, Ellie». Llegué a la parte superior de las escaleras y miré hacia abajo. En el fondo, ambos se habían detenido, pero estaban de pie justo al lado de Stickman, que ahora tenía sus extremidades alrededor del cuello de mis dos hijos. Intenté decir algo, pero estaba paralizado. Lo siguiente que supe fue que desperté acostado en posición fetal en el jardín delantero, vistiendo solo mis boxers. Estaba empapado y cubierto de barro, porque aún seguía lloviendo. Mi primer pensamiento fue que todo había sido un sueño. Traté de convencerme de que había dormido caminando, pero entonces noté el largo rasguño rojo que recorría la parte delantera de mi pantorrilla y sentí el dolor de la noche anterior. Corrí hacia adentro, chorreando agua y casi desnudo. Miré el reloj. Eran las 5 de la mañana. Llamé a mis hijos de nuevo y no obtuve respuesta. Revisé las habitaciones de ambos. Encontré las camas deshechas y ropa y papeles esparcidos por el suelo, pero no había señal de Ellie ni de Michael. Tal vez informe esto a la policía más tarde hoy. Han pasado exactamente 24 horas. Me duele la pierna, por delante y por detrás. No he salido de mi casa y no he llamado a nadie. Sé que si llamo y reporto la desaparición de mis hijos, seré la primera persona en la que pensarán. No servirá de nada. Nada. Nada más que una sospecha interminable sobre mí por el resto de mi vida. Tal vez sea mejor así. Nunca los quise. Ellos nunca me quisieron. Nunca tuvieron opción. Es mejor. Iba a lastimarlos. Siempre fui un mal padre y no los merecía. Pase lo que pase ahora, será mejor para ellos que cualquier cosa que yo pudiera haberles dado. Cualquiera. ¿Qué demonios le pasa a mi pierna? Todo este maldito mundo no es seguro, y no habría podido protegerlos de lo que se avecinaba. Era demasiado débil. Cuanto más luchaba por mantenerlos a salvo, más los perdía. Esto tenía que pasar. Era inevitable. De todas formas, ellos solo eran temporales. Igual que su madre. Igual que todos nosotros, en realidad. Esto era inevitable. Mi pierna duele como el infierno. Es mejor si tú y yo olvidamos que todo esto alguna vez pasó. Ha sido agotador para todos nosotros. Me llevó a lugares a los que no quería ir. Voy a recoger el cuaderno de Ellie y su pijama llena de barro y voy a quemarlos, si es que todavía están ahí. Y luego, no sé qué haré después. Olvidar todo esto, de alguna forma. No volver atrás. De pie en la habitación vacía de Ellie. En el fondo, sabía que terminaría así. Tomo el cuaderno de Ellie. La última evidencia de que alguna vez conoció a su madre pronto será borrada de la existencia. En mis sueños estás viva y lloras. Nada que cuente lo que pasó puede quedar. Soy un memorial andante. Lo permití. Mi pierna tiene una herida abierta que supura un líquido negro y espeso, y que nunca sanará. ¿Qué clase de padre no puede salvar a sus propios hijos pero se deja seguir viviendo? Es natural que yo también me vaya. ¿Por qué estoy permitiendo que esto pase? Tomo la botella de whisky del gabinete de licores. No he bebido desde que Anna murió. Destapo la botella y doy un trago directo. Es una quemadura amigable mientras el líquido baja. Una quemadura bienvenida. Yo también debo arder. Derramo el resto de la botella sobre mi cuerpo antes de lanzar el vidrio contra la pared. Voy al garaje y tomo la lata roja. El líquido adentro se agita cuando la sacudo. Hay suficiente para todos. Regreso a la cocina y me quedo mirando los objetos que recogí y que deben desaparecer de la existencia, aún húmedos por el whisky. Levanto la lata sobre mi cabeza. ¿Por qué estoy permitiendo que esto pase? Me unjo la cabeza con gasolina hasta quedar empapado también. La herida en mi pierna arde brutalmente cuando el líquido corre sobre ella.
Cuando la lata se vacía, la lanzo a través de la cocina hacia la sala. Golpea la pared con un golpe fuerte y rompe uno de los cuadros de la pared. Recupero el sentido y me alejo. Necesito fósforos. Por una vez sé exactamente dónde encontrarlos. Abro el cajón a la derecha de donde guardo los cubiertos y encuentro la caja de fósforos. Estoy decidido a borrar toda evidencia de lo ocurrido. ¿Por qué estoy permitiendo que esto pase? Miro hacia la herida de mi pierna, que ahora duele aún más, y noto que un líquido negro brota de ella. Enciendo un fósforo. ¿Por qué estoy permitiendo que esto pase? Nada. Esa canción está atascada en mi cabeza. La que dice: papá, por favor, escucha esta canción que canto. ¿Por qué estoy permitiendo que esto pase? Enciendo el fósforo de nuevo. Aún nada. ¿Por qué estoy permitiendo que esto pase? Tiro ese fósforo. Debe estar dañado. Papá, por favor. ¿Por qué estoy permitiendo que esto pase? Saco otro fósforo. Ya me cuesta mantenerme de pie. Papá, por favor. Despierta. Caigo de rodillas. El fósforo y la caja siguen en mi mano. Todavía quiero erradicarme. ¿Por qué estoy permitiendo que esto pase? ¿Por qué no me importa que mis hijos se hayan ido? Tal vez muertos. Desaparecidos para siempre. ¿Por qué no me importa? Es mi maldita culpa. Nunca los quise. Cuando intentaron hablar, no escuché, hasta que fue demasiado tarde. Pero igual los amabas y les diste lo que pudiste. No fue suficiente. No pude protegerlos. No pude salvarlos. Todo lo que hice fue fallarles. Claro que los amaba. Todavía los amas. Jugabas un juego amañado desde el principio. No puedes culparte por perder contra un universo tramposo. Fui un mal padre. Todos lo sabían. Era obvio. Era intrínseco. Era mi tragedia. Anhelas el pasado, pero temes ir tras ellos antes de que desaparezcan para siempre. Eres un derrotista. Pero no es tu culpa. Cada día te dicen que te rindas. Que te enfoques en lo malo y no veas lo bueno por lo que vale la pena luchar. Puedes salvarlos. No. No puedo. Timsel. Grité con todas mis fuerzas y me agarré la herida de la pierna. Mis manos se cubrieron con la negrura espesa que salía de ella. Volví a estar consciente. Arrojé los fósforos de mi mano. No quiero morir. Necesito salvar a mis hijos. No estoy seguro de qué es lo mejor que puedo hacer ahora. Quiero reportar la desaparición de mis hijos a la policía, pero temo que si les cuento lo que pasó, pensarán que estoy loco y que fui yo quien los lastimó. Además, esta herida en mi pierna es repugnante. Todavía supura un líquido negro, espeso, y sigue abierta. Creo que necesito tomar el asunto en mis propias manos. Sé que no hay razón para que me creas, pero seré un mejor padre si logro salvarlos. Voy a vendar mi pierna y luego pensaré un plan. Edición. Supongo que ya es hora de ser claro y sin rodeos. Esas 2 veces que vi a Stickman en mi habitación fueron reales. Me mentí a mí mismo porque tenía miedo. Tengo 2 heridas similares en la pierna. Una está en la parte trasera del muslo, de la primera vez que lo vi. No es tan grande como la otra, y no duele tanto, pero también es negra. No la había notado hasta ahora, porque no estaba buscando. La que tengo al frente de la pantorrilla, de la noche en que esa es repugnante. Creo que me drogó con algo. Ahora que lo pienso, me sentí aturdido desde la primera noche que lo vi, y desde lo ocurrido hace unas 24 horas, estaba completamente nublado. No sé por qué salí de ese estado, pero eso no importa ahora. Necesito respuestas. Amo a mis hijos, pero los fallé esta vez y muchas otras. No dejaré que Stickman se salga con la suya. No voy a perderlos. Revisé la habitación de mi hijo. Abrí las persianas y miré hacia el patio delantero. Debería haberle prestado más atención. Era tan infeliz aquí. Incluso antes de que su madre muriera. Me convencí de que era su naturaleza, que era un niño inherentemente triste, pero era mucho más profundo que eso. Encontré su diario, y en cada página habla de cuánto extraña nuestro antiguo hogar.
Cuando era niño solía mirar a la gente en la calle viviendo sus vidas. A diferencia de mí, él siempre amó a las personas. Confiaba en ellas. En una entrada reciente escribió: los observaba y me decía que iban a algún lugar interesante. Aquí, los que pasan no hacen nada y no van a ningún sitio. Solo corren sus horas hasta que sus días terminan. Este es el lugar donde todo muere. Mantengo mi cortina cerrada para no tener que ver a los muertos. Escribía con frecuencia sobre cómo verlo a su madre enfermarse y morir lentamente lo marcó, y cómo sabe que ese destino espera a todos los que ha conocido y amado. Siento el estómago revuelto. ¿Cómo demonios pude esperar que se encariñara con un lugar donde su madre se marchitó y murió? Fui realmente un padre horrible. No sabía que Michael cargaba con una tristeza de la que no podía desprenderse. Debí estar ahí para él, al menos para hacerle saber que no tenía que pasar por eso solo. Acabo de encontrar este dibujo en una hoja dentro de su cajón. No sé qué es, pero creo que podría ser lo mismo que Eli dibujó, con el ojo gigante flotando sobre nuestra casa. Es un dibujo de algo con forma de cruz, con lo que parecen ser ojos por todas partes, y escribió: él lo ve todo al pie de la hoja. Edición. Empecé a revisar la habitación de Eli cuando escuché ese grito desgarrador proveniente del bosque, el mismo que oí la otra noche. Es mi única oportunidad. Apenas son las 7 de la noche. Está empezando a oscurecer. Este es mi plan. Voy a buscar en el bosque, y si no encuentro nada, llamaré a la policía para reportarlos como desaparecidos. Estoy perdiendo un tiempo valioso, y es porque vuelvo a demorarlo todo. Solo sé que no me van a creer. Tomé una linterna y salí afuera. Los cubos de basura vacíos seguían donde los dejé cuando volví corriendo a la casa, olvidados en medio del pánico. Ya no tengo plan. Solo voy a entrar en estos bosques. Tengo que encontrarlos. Caminé lo que parecieron kilómetros hasta que finalmente encontré un sendero en lo profundo del bosque. Estaba en el camino correcto. Seguí el sendero un rato. Me sentí perdido entre los árboles, sin esperanza. Como un viajero agotado y extraviado. Si simplemente me acostara y muriera, ¿alguien me encontraría? Entonces volví a escuchar el grito. Fue tan fuerte que supe que estaba cerca. «Hola», grité. ¿Hay alguien ahí? Apunté la linterna hacia la línea de árboles a mi izquierda, de donde parecía venir el sonido. Una mujer desesperada, con ropa hecha trizas, saltó hacia mí. Estaba cubierta de barro y sangre seca. Jadeaba con desesperación. Intenté hacer contacto visual, pero era como si yo no existiera. «Señora, ¿está bien?», pregunté. Gritó con todas sus fuerzas y corrió más allá de mí, de vuelta hacia los árboles. No era mi problema. Seguí el sendero, que se retorcía y giraba como una serpiente entre los troncos. Ya no podría decirte dónde estaba en relación a mi casa. Escuché un ruido entre los arbustos. Me preparé para lo peor. De un matorral salió un perro marrón y amistoso. Parecía feliz y saludable, y vino directo hacia mí. Lo acaricié y revisé su collar. Keaton. A esta altura debería tener 18 años, lo que significaría que tendría que estar viejo y débil. Pero se veía igual que el día en que se escapó. Pensé en llevarlo conmigo, pero no podía perder tiempo. Seguí caminando, dejando al perro atrás, en la oscuridad. Estará bien. Caminé y no encontré nada. Empecé a perder la esperanza. Los árboles parecían infinitos y omnipresentes. Como si nunca fuera a escapar de ellos. Desesperación. «Escucha. Sé que estás ahí en algún lugar, maldita sea. Sé que puedes oírme. Voy a prender fuego a estos malditos bosques si eso significa encontrarte. Muéstrate». Seguí caminando. Era un farol, había dejado los fósforos en casa. Avancé unos metros más cuando empezó a lloviznar. Genial. No llevaba abrigo. El sendero descendía hacia un claro, donde me encontré con una escena olvidada. Mi linterna iluminó maquinaria oxidada, autos corroídos por el tiempo, y una especie de choza hecha de madera y hojas. Entré y encontré tazones de madera cubiertos de polvo mezclados con cosas más recientes.
Había un reloj de bolsillo dorado junto a un teléfono inteligente de mediados de la década del 2010, entre otros objetos. No tuve mucho tiempo para observar la escena antes de escuchar el silbido agudo y familiar del aire expulsándose detrás de mí. Me giré y salí de la choza, y me encontré cara a cara con Stickman. Bueno, más bien, bajo su sombra. Me doblaba en tamaño. Alcé la vista hacia él, pero no le apunté la linterna al rostro. ¿Dónde están mis hijos? Él inclinó la cabeza hacia atrás y miró al cielo. ¿Qué estaba buscando? Escúchame, maldita sea. ¿Dónde están? Vas a tener que matarme o llevarme con ellos. Siguió mirando hacia arriba. Yo también lo hice y vi una luz roja oscura en el cielo. Como una estrella negra que descendía sobre nosotros. Hubo un destello de luz, y sentí como si flotara. No puedo explicar exactamente lo que vi. Era como estar rodeado por una oscuridad brillante. Sentía que ya no tenía cuerpo, pero al mismo tiempo que mi cuerpo era más fuerte que nunca. Stickman ya no estaba allí, pero no estaba solo. Sentí una gran presencia conmigo. No estaba seguro de si podía hablar, pero lo hice de todos modos. ¿Dónde estoy? Una voz profunda resonó a través de la oscuridad brillante. Estás donde querías estar. ¿Quién eres? De pronto, vi un círculo dorado dentro de otro círculo dorado, cubierto de ojos que nunca parpadeaban. En el centro, había un solo ojo gigantesco. La voz volvió a retumbar. ¿Por qué me buscas? Yo no lo hice. Me sentí como una hormiga siendo interrogada. Aquello debía ser unas 500 veces más grande que mi cuerpo. Sí, lo hiciste. Sé por qué viniste. Quiero que lo digas. Yo quiero a mis hijos de vuelta, se los llevaron. Esa cosa era a la vez lejana y justo frente a mí. ¿Tú te llevaste a mis hijos? No. Aún así, ellos están aquí. De pronto me sentí más valiente que insignificante. Tienes que devolverlos, alguien notará que desaparecieron. La voz retumbó otra vez. La gente desaparece todo el tiempo. La gente ignora la verdad todo el tiempo. La humanidad tiene una habilidad inquietante para pasar por alto las verdades inherentes y descartarlas como simples obstáculos que se interponen entre ellos y lo que desean. Y aunque algunos aceptaran la verdad, sus propias vidas se interpondrían. La olvidarían en cuanto surgiera la siguiente cosa que requiere atención. Luego olvidarían esa también. Conozco a la humanidad. No necesito escucharte. Volví a sentirme insignificante. Pregunté. ¿Por qué te los llevaste? La criatura no respondió. En cambio, me hizo sentir algo. De pronto sentí el dolor de millones de personas. Fui disparado, quemado, inyectado, despellejado, ahogado, subyugado, obligado a vivir con miedo y miseria. Me atraganté con aire y me ahogué con mis propias entrañas. La voz tronó de nuevo. Esto se acerca. Puede ser detenido, pero no lo será. Me mostró fosas comunes olvidadas durante años. Me mostró cuerpos esparcidos por las calles de las ciudades. Me mostró un mar de huesos. Solo quería que ese dolor terminara. No podía soportarlo más. Pregunté. ¿Eres el señor O? La voz retumbó. Se me han dado muchos nombres. El primero que me diste, con Otocaurius. Opan. Supe que era un sí. Creo que entiendo. Mis hijos merecen algo mejor. No dijo nada, pero creo que también fue un sí. De pronto vi la escena de un hombre rogándole al cielo que le devolvieran a sus hijos. No puedo arreglar todas esas cosas. Yo no causé todo eso. La voz retumbó. No. Muchos no son responsables, y aún así todos son castigados. Entiendo. Si no hay nada por lo que valga la pena luchar, entonces quédate con mis hijos. Que sean amados por su madre y sálvalos de lo que viene. Pero si las cosas pueden salvarse, por favor, permíteme que regresen conmigo. Dame otra oportunidad, y quítamelos si vuelvo a fallarles. Eso es todo lo que pido. Ahora estoy de vuelta en mi jardín delantero. No recuerdo cómo llegué aquí. Está oscuro y sigue lloviendo, pero tengo miedo de volver a entrar. No creo poder soportarlo si no están adentro.
Una cosa que sentí en ese lugar donde estuve, fue que nunca volveré allí sin importar lo que haga. Si no están en la casa, probablemente no los vuelva a ver jamás. Mirando hacia la casa, no veo señales de actividad dentro. Las persianas del cuarto de Michael están cerradas, las luces de mi habitación apagadas, y las del vestíbulo encendidas como de costumbre. Eso es todo lo que puedo ver desde el jardín delantero. Si mis hijos están ahí, los amaré y estaré para ellos como siempre debí hacerlo. Nunca más los daré por sentados, y jamás volveré a hundirme en ese agujero de creer que no puedo ayudarlos. Si no están, los reportaré como desaparecidos y viviré con las consecuencias, y nunca dejaré de buscarlos. De cualquier manera, creo que aquí termina nuestro tiempo juntos. Les deseo lo mejor y les ruego que se desafíen a sí mismos a seguir cuidando y luchando, incluso cuando todo parezca perdido.